Buenas noches. Falleció Javier Díaz Canseco. Era esencialmente un luchador social, un hombre preocupado por la justicia social, aunque los métodos que propugnara para conseguirla pues no fueran los adecuados ni fueran buenos para el Perú necesariamente. Nosotros expresamos esa posición en discrepancia con él en muchas ocasiones. Pero no se puede negar su consecuencia, su calidad de gran polemista, de gran orador parlamentario. Nuestras condolencias a su familia y a sus correligionarios. Bueno, respecto del conflicto con los pesqueros y respecto del 005, que como sabemos en lo que se refiere a la segunda franja de las 5 a las 10 millas, ha sido, anulada por una resolución judicial. El Ministerio de la Producción anunció que invalidará esa resolución judicial apelándola. Por su parte, los pescadores están presentando una medida cautelar precisamente para que esa anulación de la segunda franja entre en acción, en efectividad en el instante. Bueno, la verdad es que es absurda esta disputa legal, ¿no? Que puede sembrar anarquía en realidad en el sector y podría no terminar nunca. A nuestro juicio, insistimos, el Ministerio de la Producción debería llamar a los especialistas que están trabajando el tema y a las partes interesadas para ponerse de acuerdo en una normatividad realista y que sea eficaz, que funcione. Como dijimos el viernes, pues el lunes pasado hubo un foro en el que se presentó una propuesta muy interesante y hay entonces ideas claras acerca de qué se puede hacer en este terreno. Si el problema fundamental es la presión que hay en las primeras 5 millas sobre los recursos, presión originada en una proliferación de embarcaciones artesanales y de menor escala, tal como se las llama, por las autorizaciones que dan gobiernos regionales, etcétera, sin control, pues entonces, y lo que se quiere es sacar a las llamadas de menor escala fuera de las 5 millas, lo lógico es, bueno, sacarlas sí, pues fuera de las 5 millas, pero no necesariamente crearles una franja exclusiva para ellas, ¿no es cierto? Y más bien lo que debería hacerse es de asignárseles una cuota, así como tienen cuotas individuales la pesca industrial, asignárseles una cuota y obligarlas a que establezcan sistemas de frío y instalen sistemas de control satelital para poder efectivamente controlarlas. Lo mismo hacer con la pesca artesanal, ordenar el sector, ¿no? Y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo impedir la presión que pudiera terminar por efectivamente devastar algunos recursos. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros dijo el viernes pasado algo que no ha sido muy recogido por los medios. Dijo en el Congreso que el Ejecutivo no enviará proyecto de ley para derogar el proyecto de ley, a su vez, que prohíbe la postulación de la primera dama. Escuchemos. Justamente buscando no regresar a tiempos pasados. Y este es un gobierno democrático, un gobierno que aspira a fortalecer el Estado constitucional de derecho y, repito, como les señalé hace un instante, en ejecutoria comprobada, además, respetuosos de la democracia. Bueno, es la segunda vez que el presidente del Consejo de Ministros se expresa en estos términos. Suponemos que está recogiendo la opinión del gobierno como tal, es decir, del presidente de la República y de Nadine Heredia. Pero quienes no se han expresado hasta ahora son ellos mismos, ¿no es cierto? Bueno, lo que ha sido escandaloso, han sido estos tweets del embajador del Perú en Venezuela, el señor Luis Raigada, criticando a los parlamentarios peruanos por su posición frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos una nota de Ricardo Tocudo sobre el tema. Porque es absurdo, porque ese es un tema exclusivo de la Cancillería, que si quieren intervenir tanto en el tema venezolano, yo les pago el pasaje
a la señora Alcorta, al señor Bruce, al señor Tubino, a la señora Salgado, y que se vayan a pelear a Venezuela, que nos dejen en paz a nosotros. Así reaccionó Daniela Bogatás, luego de sostener una acalorada discusión con la congresista Lourdes Alcorta durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Su posición respecto a la democracia de su partido político, doctora Lourdes, rechazó las elecciones usted de su propio partido político, cuando no fue incluida. Entonces, por favor, o sea, ahora sí la democracia para afuera. Lo que pasa es que tú has manejado el Congreso como Diosdado Cabello. Tú has manejado pésimo el Congreso en la patada, con dictadura. La moción de pedir el retiro inmediato del embajador peruano Luis Raigada fue aprobado pese al incidente y será enviada a la Cancillería. Son insultas cuando no tiene cerebro para un cuarto, vamos a suspender el por... Raigada motivó esta reacción por sus comentarios vía Twitter contra los congresistas peruanos, de quienes dijo no deberían inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela. Han querido boicotear una moción que hemos presentado en la Comisión de Relaciones Exteriores como corresponde, una moción apelando a la Cancillería para que inmediatamente cambie el embajador Raigada, embajador del Perú en Venezuela, que ha hecho una actuación realmente patética, vergonzosa, de lo que es un embajador que representa a un Estado como el Perú. Por su parte, la nacionalista Marisol Espinosa señaló que estos temas deberán ser resueltos por la Cancillería. Que se tomen una pastilla de tranquilizante, pero que sobre todo ellos no van a poner a hablar al presidente cuando ellos quieren. Ya el presidente hablará cuando corresponda. En un Estado democrático de derecho le corresponde a la Cancillería. Para este jueves, se espera que el canciller Rafael Roncayolo asista a la Comisión de Relaciones Exteriores para que informe qué decisión tomará el gobierno peruano respecto a los incidentes diplomáticos suscitados con Ecuador y Venezuela. Bueno, entonces la Comisión de Relaciones Exteriores acordó pedir el retiro del embajador Raigada, como no podía ser menos, ¿no es cierto? Realmente este señor parecía no representante del Perú en Venezuela, sino representante de Venezuela ante el Perú. Una cosa increíble. Además chavista, recontra chavista. La cantidad de tweets, ahí hemos puesto solamente 2, pero tiene como 20 tweets sobre este tema. Por ejemplo, uno dice, mientras el gobierno venezolano muestra solidaridad legalizando peruanos, políticos peruanos se meten en asuntos internos de Venezuela. Y así sucesivamente. Tras traer al Perú un problema que es solo de los venezolanos es una irresponsabilidad que cometen políticos y medios peruanos para sus fines. Bueno, pues este señor tiene que ser retirado de la Embajada del Perú en Venezuela. Y nos acaba de llegar un comunicado de el embajador del Ecuador en el Perú. Dice el gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno nacional de Ecuador, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, anuncia la terminación de funciones del embajador del Ecuador en el Perú, Rodrigo Río Frío. Esta decisión se ha tomado ante la solicitud del propio embajador Río Frío. El embajador Río Frío, quien a lo largo de su destacada carrera diplomática ha desempeñado con méritos importantes funciones en beneficio del país, será destinado como embajador del Ecuador en otro país, el cual será anunciado oportunamente por la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Integración designará en los próximos días al nuevo embajador que representará a nuestro país en el Perú. Con esta decisión Ecuador reitera su voluntad de seguir trabajando intensamente por el continuo fortalecimiento de las excelentes relaciones bilaterales, etcétera, etcétera. Bueno, con esto llega a su fin esta crisis absurda, ¿no es cierto?, en la cual el propio presidente Correa se abanderó en defensa de las actitudes inaceptables de su embajador, pero en fin, ya se llegó a una solución y nos alegra muchísimo. Nosotros vamos a estar con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, precisamente Víctor Andrés García Belaúnde, para hablar de todos estos temas, y luego vamos a estar con Pedro Martínez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, para hablar de Petroperú. ¿Qué va a hacer de Petroperú? ¿Cómo va a hacer para modernizar la refinería de La Talara? ¿Debe ingresar o no a la producción de lotes petroleros? En fin. Y luego vamos a estar con el doctor constitucionalista Aníbal Quiroga para ver la situación del Tribunal Constitucional luego de la renuncia y vacancia declarada ahora del doctor Beaumont y, en fin, la designación que tendría que haber del Congreso de una vez por todas de los miembros del Tribunal Constitucional. Regresamos.